Y amén. ¿Pueden tomar su asiento, mis hermanos? Como les decía, este es el último capítulo del Sermón del Monte. Este maravilloso sermón que ha comenzado desde el capítulo 5 y que ha sido una dirección, una proclamación del Señor Jesucristo enfatizada en lo que son sus discípulos. Recordamos que el punto principal de este mensaje es que nosotros como hijos de Dios, como aspirantes o digamos, mejor dicho, residentes del reino de los cielos, tenemos que superar la justicia que tienen los escribas y los fariseos. Y en este sermón, en esta última parte, el propósito de Jesús es advertir, es exhortar a sus discípulos, a los suyos, a los creyentes, a que nos hagamos una autoexaminación. Así que esta palabra que viene en el día de hoy es algo que nos toca a cada uno de nosotros. Y de eso se trata cuando venimos a través de una predicación expositiva, que hay temas, hay partes dentro del sermón que a veces son inaludibles. No podemos pasarlo por alto. Y este es uno de ellos. El Señor comienza con una prohibición. No juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 1 de Mateo 7. ¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado, incluso cristianos, cuando te hablan acerca de esa respuesta cuando tú le estás llamando la atención por algo que está haciendo y te dice, ¿sabes qué? No me juzgues. La Biblia dice no juzgar. Yo creo que este es uno de los versículos favoritos de las personas no creyentes. No me juzguen, no me juzguen, cada quien viva como quiera. Lo escuchamos muchas veces, pero es probable el versículo más citado, pero el versículo menos entendido de la Biblia. Es erróneamente entendido. Y como les decía, este se lo conocen todas las personas, incluso los no creyentes. Y Mateo comienza 7:1 diciendo, no juzguéis para que no que es crino, que se llama. Y en el concepto general es formar una opinión personal. Es un juicio personal sobre las acciones de alguien. Juzgar es criticar. Y esta crítica puede venir en un sentido negativo. Esta palabra también tiene un sentido judicial, pudiéramos decirlo, en términos legales. Manifiesta la idea de un castigo o una condenación. Vemos que eso es lo que ejerce un juez al final de un veredicto, donde se ha procesado a alguna persona. Y Jesús usa esta palabra dirigiéndose a sus discípulos. Esto es muy claro que lo entendamos, porque esto es tan imperativo. Cuando nosotros hablamos de esta forma imperativo, esto se entiende como un comando, como una orden. Esto es algo que el Señor está enfatizando precisamente a sus discípulos. Dentro de estos versículos que acabamos de leer, encontramos la palabra hermanos 3 veces. O sea que esto está dirigido a los hermanos, a la congregación, a los creyentes, al cuerpo de Cristo. Y tenemos que entender entonces qué es lo que Jesús está enseñando acerca de no juzgar. De no juzgar. Algo que debe ser como un principio a aplicar cada uno de nosotros como creyentes. Porque ahora tampoco nosotros creemos que Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Vive y deja vivir. No te metas con nadie, deja que cada cual haga lo que quiera. Cada cual va a responder por su vida. Eso no es lo que creemos que Jesús está diciendo ahí. No te metas con los demás.
Total, que cada quien viva su vida, pues que no te metas con ellos y que pues que ellos no se metan contigo. Tampoco eso es lo que está diciendo Jesús, de ninguna manera. Esa es la visión de la tolerancia, esa es la nueva visión de la tolerancia. Que tenemos que aceptar todo, pasar por alto todo lo que no está bien, lo que no está correcto, y aceptarlo. Como decía el hermano Tony ahora, matrimonio homosexual, todas aquellas ideas que vienen en este tiempo, el aborto, todo eso. Si nosotros decimos algo acerca de lo mal que la Biblia afirma que es eso, somos intolerantes, porque la palabra tolerancia, según se entiende, es usted, no importa lo que diga, no importa lo que la gente haga, no importa que se paren de cabeza, usted no diga nada de esa manera que usted es tolerante. Pero eso no se trata. Tú eres tolerante cuando rehusas decirle a alguien que está equivocado. De esa manera es que se entiende. Ahí sí, está bien, no hay ningún problema, nadie se mete con usted. Pero en el momento que usted dice algo, ahí es donde está en serias dificultades. Tolerar siempre se cree que es respetar las ideas de otro, que él viva como él quiera, que él ofenda a Dios como él quiera, que él haga todo lo que está opuesto a la palabra de Dios y usted simplemente quédese calladito. Pero eso no es la realidad. Debemos entonces adoptar esa actitud de tolerancia y no decirle a nadie nada, porque la palabra dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Aquí tenemos que ir paso a paso. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Está Jesús aquí prohibiendo, diciendo que no hagamos juicios morales contra nadie? ¿Está Jesús diciendo no juzgues el comportamiento de tus hermanos? Que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Este pasaje se ha convertido en el emblema moral de muchas personas. Y la verdad es que muchas personas han optado también por no interferir, no decir nada, no tratar de involucrarse en asuntos de otras personas. Porque claro, ahí dice, no juzguéis. Yo no juzgo a alguien, yo no debo juzgar a la gente, que a mí tampoco me vayan a juzgar. Siempre que estudiamos un pasaje, y eso yo siempre lo enfatizo, y eso es lo hermoso de la predicación expositiva, tenemos que fijarnos siempre en el contexto. El contexto es fundamental para poder nosotros entender de qué se trata esto que el Señor está hablando. Inmediatamente después de que el Señor habla de estos versículos, de no juzgar para no ser juzgados, en el versículo 6 el Señor dice que no demos lo santo a los perros ni echemos las perlas a los cerdos. Entonces, si el Señor está diciendo no se metan con nadie, no le digan nada a nadie, nosotros tenemos que hacer un juicio para poder determinar cuáles son los perros para no darle lo santo, y tenemos que hacer un análisis, un juicio para determinar cuáles son los cerdos para no echarle las perlas. O sea que tenemos que entender qué es lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Cómo podemos discernir entonces cuáles son los perros si nosotros no hacemos un juicio? Si no hacemos un juicio moral. Tenemos que juzgar al perro, para juzgar, para ver cuál es el perro, para no darle lo santo. Y tenemos que juzgar cuál es el cerdo para no darle las perlas. Así que nosotros vivimos en un mundo en que todos hacemos juicios morales. Esa es una gran realidad. Si alguien llega a su casa, nosotros los que tenemos hijas grandes, o las que jovencitas que ya están creciendo, viene algún amiguito a visitarlas y quiere estar participando más en la casa y todo, nosotros hacemos un juicio moral ahí mismo. ¿Quién es este muchacho? ¿De qué familia viene? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuáles son sus bases morales o teológicas? Hacemos un análisis. Ahora, hoy en día, las transacciones se están haciendo de una manera en que usted prácticamente lo está haciendo todo remotamente. En estos días estuve en la oficina de motores y vehículos y para hacer una registración o hacer alguna diligencia hay que incluso dejar un recibo con la tarjeta de crédito
en blanco, su número, todas las referencias firmado en blanco para que ellos cobren después. Entonces hacemos juicios morales. Uy, voy a dejar mi tarjeta ahí en blanco. ¿Qué tal si se pierde? ¿Qué tal si alguien la toma, hace alguna transacción con ella? Hacemos juicios morales. No, que pues que el pastor vino hoy con el pantalón arrugado. Eso fue que la hermana Isabel no la quiso planchar. Y resulta que fue que a mí se me ocurrió a última hora sacarlo del closet y ponérmelo y no me fijé que estaba arrugado. Hacemos juicios morales. Siempre estamos en eso. Lo hacemos. En este pasaje podemos ver la necesidad de aplicar juicios morales, lo cual está incluido en el contexto, es lo que venimos viendo. Mateo 7:1 no quiere decir que si tu hermano peca, no digas nada, quédate callado, no intervengas. Eso no quiere decir Mateo 7:1 de ninguna manera. Jesús no nos va a decir que hagamos algo que más adelante Él nos va a decir lo contrario, que lo hagamos. Jesús no va a prohibir que nosotros nos acerquemos a alguien que ha hecho algo malo y hagamos un encuentro con Él, lo enfrentemos por esa misma razón. Y más adelante Él, en el libro de Mateo, capítulo 18, Él nos está diciendo que sí lo hagamos. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y ahí dice, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Este tipo de confrontación requiere que ejerzamos un juicio moral. Este tipo de confrontación requiere que juzguemos. Este tipo de confrontación requiere también discernimiento. O sea que lo que Jesús nos dice de no juzgar es compatible con lo que Él nos está manifestando aquí en Mateo 18. Y es simple. Si tu hermano peca contra ti o peca en general, tú tienes la responsabilidad de acercarte a Él y hacerle ver su error. Entonces, al hacer eso, estás ejerciendo un juicio moral, estás juzgando. Esa es una gran realidad. Debes mostrarle su pecado. Debes ir primero a Él en privado. Y si Él te escucha, has ganado un hermano, ahí paró las circunstancias. Si no te escucha, tienes que buscar 2 o 3 testigos. Y si te escucha, con esos 2 o 3 testigos has ganado a ese hermano. Pero si no, ya vemos los pasos que hay que seguir. Y dentro de esos está también la aplicación de la disciplina en la iglesia. O sea que sí hay un juicio, se juzga. Jesús siempre fue atacado por los fariseos. Y casi siempre, la mayoría de las veces, fue porque Jesús lo hizo en un día de reposo, en un sábado. En una de esas circunstancias, Jesús dijo en Juan 7:23, Él dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Yo les explicaba el otro día que dentro de la ley, desde luego, está el día de reposo, está la orden de la circuncisión, pero entonces cuando algo se tiene que llevar a cabo, se toma lo que es prioridad en ese momento. El sábado es un día que hay que guardarlo, quietud, no hacer nada, pero si ese día es el 8º día en que un niño se tiene que circuncidar, ellos toman como prioridad la circuncisión y ponen en segundo lugar el día de reposo para hacerlo eso. Entonces Jesús les dice, bueno, ustedes hacen eso para no quebrantar la ley, pero si yo sano a una persona, ustedes se vienen contra mí porque ¿por qué he quebrantado el día de reposo? Entonces ahí es donde viene Jesús y les dice en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y aquí es precisamente lo que enfatiza el Señor Jesucristo en Mateo 7:1. Podemos sí juzgar, pero no juzgar según las apariencias, sino juzgar con justo juicio.
un juicio, un análisis, algo que esté consciente, que esté dirigido correctamente en el sentido correcto. La mayoría de las veces, bíblicamente. El apóstol Pablo también dice en 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Versículo 2 de 1 Corintios 5. Y vosotros estáis envanecidos, están muy arrogantes, muy orgullosos, no ha pasado nada. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El apóstol Pablo aquí está tremendamente disgustado, castigando a la iglesia de Corinto. ¿Y por qué razón? Porque ellos estaban optando la versión popular del mundo. No nos metamos. Pues si él está andando con la madrastra, pues allá él. Que viva su vida, nosotros no nos metamos. Y Pablo le dice, pero ¿cómo es posible que ustedes están como si nada ha pasado? No hay problema para ustedes. Está tan bueno que ustedes no se atreven a hacer nada. Entonces Pablo les dice, ¿ustedes creen que la relación pecaminosa de ese joven con esta señora, su madrastra, está bien? ¿No deben juzgar? Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ejerció un juicio, se ejerce un juicio. Si se juzga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Posiblemente la iglesia estaba tomándolo de una manera deportiva, tranquilos, que viva su vida, yo vivo la mía, yo no me meto con la de él, no se meta con la mía, no juzguemos, no juzguemos. Y Pablo les dice en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, no lo tomen muy tranquilamente. No se jacten de que ahí no pasa nada. No se jacten de que nosotros no podemos juzgar. No, porque un poco de levadura leuda toda la masa. O sea que sí se juzga. Sí hay que ejercer juicio moral. Sí se debe hacer. Jesús no está diciendo seamos tolerantes como nuestra cultura nos inculca. De ninguna manera. Mateo 7:15, el Señor Jesucristo, precisamente hablando de estos fariseos y falsos profetas, dice, cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo nosotros identificamos esos falsos profetas que vienen vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces? Tenemos que ejercer un juicio moral. Tenemos que juzgar, tenemos que tener discernimiento para poder entender quiénes son estos falsos maestros. Y si una persona tiene la idea de que todas las personas son buenas y que nadie actúa mal, entonces no puede llevar a cabo este versículo. Porque la realidad es otra. Jesús no está diciendo o haciendo algún tipo de declaración universal que dice no te metas con nadie, no juzgues a nadie, nunca confrontes a nadie. Eso no es lo que el Señor Jesucristo está diciendo, de ninguna manera. Si no tenemos esto, entonces no estamos entendiendo lo que el versículo 6 dice, acerca de no poner los santos, tirar los santos a los perros ni las perlas a los cerdos. Entonces, aquí ya vamos a ver qué es lo que entonces está diciendo el Señor Jesucristo, de qué está hablando Él. Jesús, en el contexto del Sermón del Monte, está prohibiendo a su gente la tendencia hipócrita de los fariseos. Eso lo hemos visto ya a lo largo de este estudio. Y aquí, precisamente, a tener ese espíritu crítico, a tener ese espíritu censurador,
a tener ese espíritu enjuiciador. Eso es lo que está criticando el Señor. Eso es precisamente lo que Jesús nos ha advertido. La hipocresía de los fariseos. Y eso lo vamos a ir viendo poquito a poco. La prohibición es a una actitud de buscar culpa. Esos detectives que hay que están alerta, analizando con esa lupa especial a ver cuál es el que está cometiendo un pecado. Que son expertos, que están encima a ver quién comete la primera falta. Eso es lo que está el Señor juzgando aquí. Esas personas que buscan y no solamente están analizando, sino esperan cacharlas para aplicarlos esa crítica severa, ese enjuiciamiento áspero y esa aplicación como de verdugo en su enjuiciamiento. Es lo que está criticando aquí el Señor. Hay personas que juzgan no solamente el comportamiento de las personas, sino que juzgan sus motivaciones, las intenciones. Y eso es algo que nosotros, mis queridos hermanos, no podemos hacer. Nosotros vemos lo que está aparentemente una persona actuando o haciendo, pero nosotros nunca podemos ingresar en el corazón de alguien para poder determinar cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus intenciones. Y eso es algo que le corresponde solamente a Dios. Y lo que Jesús está criticando es precisamente esas personas que tienen ese carácter de espías, de investigadores, de acusadores, de severos, de críticos, para enjuiciarlos como si estuvieran en el trono de Dios. Esa es la actitud farisaica o fariseica que Jesús está criticando. Se elevan a una categoría en que el estándar con que ellos juzgan es el estándar de ellos, no el estándar de Dios. Y se elevan a una altura que se consideran a sí mismos dioses. Y eso es terriblemente difícil, prohibido. Jesús no quiere que seamos como los fariseos que se ponen en el lugar de Dios. No, de ninguna manera. Nadie tiene derecho a condenar a la gente de una manera áspera y severa. No. Jesús dice, ustedes no tienen el derecho de condenar a la gente como si estuvieran en el trono de Dios. De ninguna manera. Porque serán juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. El que toma el puesto de Dios va a ser juzgado por Dios. Hay una cita que quiero leerles de John Stott, este gran maestro y teólogo. Él dice, el enjuiciar es un pecado compuesto que consta de varios ingredientes desagradables. No significa evaluar a las personas, sino juzgarlas con severidad. El crítico censurador es un buscador de faltas que es negativo y destructivo hacia otras personas y disfruta buscando activamente sus fallas y no siente misericordia de los errores de ellos. Peor que eso, se posesiona como un juez y reclama autoridad y capacidad para sentarse en juicio contra su prójimo. ¡Wow! ¡Qué mejor definición de lo que está sucediendo aquí! ¿Has conocido a alguien así? Alguien que cree que es supremamente santo, que está en la autoridad y la capacidad de enjuiciar a todas las personas. Y no solamente enjuiciarlas, sino bajo el estándar de él o ella, creyéndose como si fuera Dios. Sus motivos, de acuerdo a sus estándares, son los que hacen a ellos o producen ellos esa actitud de querer juzgar a la gente y se ponen en la posición de Dios. Y el apóstol Pablo nos manifiesta a nosotros un ejemplo de lo que esto no se debe hacer. Romanos 14, 1. Él dice, recibid al débil en la fe
pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor él está en pie o cae, pero estará firme, porque todopoderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esta es una de las circunstancias que muchas veces nosotros vemos y han sucedido disgustos incluso entre hermanos. No sé si les conté la historia una vez. Alguien que era muy tranquilo y a él le gustaba comer esos sausages, esos nosotros llamamos rellena, esos embutidos. Y él lo hacía normalmente, pero un día estaba comiendo eso y había otra pareja, otra familia, que ellos estaban en total desacuerdo por eso. Esto creó un serio disgusto entre ellos. El que comía juzgaba al otro porque no comía, y el que no comía estaba, pero ¿por qué come? O sea que hubo un total desacuerdo. Estos son puntos que nos llevan a nosotros en esas circunstancias. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Ese no es tu hijo, ese es un hijo de Dios, es un hermano. Dice, para su propio Señor está en pie o cae. El Señor es el que lo va a juzgar. Pero estará firme, porque todo por eso es el Señor para hacerle estar firme. En otras palabras, Pablo está diciendo, no tomen la posición de Dios. No tomen la posesión o la posición de Dios. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea que Santiago está diciendo que solo hay un juez y un dador de la ley. Si tú estás tomando la posición de juzgar, o sea que tú ya no eres alguien que debe aplicarse a la ley, sino que eres como el hacedor de la ley. O sea que estás tomando la posición de Dios. Y Santiago está diciendo, ¿tú quién eres para que juzgues de esa manera? ¿Tú quién eres? Y tenemos que entender siempre que el trabajo de juez supremo ya está tomado. Ese es el de Dios. No hay vacantes. No hay una publicidad donde se estén solicitando asistentes o asesores para Dios como juez. Eso le corresponde solo a Dios. Le corresponde solo a Dios. Él no necesita a quien le aconseje cómo hacer su trabajo. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí es supremamente importante. Y Jesús dice, no seas ese tipo de personas que juzgas como si fueras Dios. Esa es la prohibición. No juzgar en ese contexto. Mateo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. Esta expresión es un tipo de refrán. Eso es lo que se dice en inglés para los hermanos. What comes around goes around, o what goes around comes around, algo así. O sea que no hagas a otro o juzgues a otro de una manera severa, áspera, violenta, enjuiciándolo como si fuera Dios, porque así mismo vas a ser juzgado. De esa misma manera vas a hacerlo. Lo que Jesús está diciendo literalmente es, de la manera que tú juzgues, vas a ser juzgado. Y Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Juicio sin misericordia se hará sobre aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que estos verdugos, estos jueces, estos investigadores privados en busca de pecados,
que aplican su propia ley de una manera severa y áspera, de esa manera van a ser juzgados, de igual manera. O sea que cuando Jesús dice que nuestro juicio que hacemos, o ese estándar en que podamos aplicar un juicio, porque ya lo vimos inicialmente que sí se puede hacer juicio, debe aplicarse un juicio que debe incluir misericordia. Debe incluir misericordia. Y cuando midamos ese estándar de la medida que tomemos, debe ser la gracia de Dios. Tener esa gracia. Jesús nos exhorta entonces a que actuemos con otros de una manera en que nosotros quisiéramos que actuaran con nosotros en caso de que nosotros seamos juzgados. Eso es precisamente lo que se trata la regla de oro, que veremos más adelante, Mateo 7:12, cuando dice que así que todas las cosas que nosotros queramos que los demás hombres hagan con nosotros, de esa manera también hagamos nosotros con ellos. De eso se trata la regla de oro. O sea que Jesús dice, no seas ese tipo de juez despiadado, censurador, con una medida tan severa, porque serás juzgado por Dios de la misma forma. Ese estándar que tú uses se va a usar contigo. Así que Jesús es estrictamente severo en este aspecto. Entonces él después continúa y hace una pregunta, Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Aquí estamos. Esto es dado para esa relación entre hermanos, entre iglesia, entre congregación. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Este versículo es bien peculiar. El Señor Jesucristo está usando la palabra mirar y está utilizando dos palabras diferentes. En la primera que él dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Esta palabra que él usa es una palabra que se refiere a observar detallada y minuciosamente. Y cuando él dice, ¿por qué no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Le está diciendo, ¿por qué no percibes con claridad lo que hay en el tuyo? O sea, que tiene una mirada 20-20 para los demás, pero tiene una miope para la de él. Tiene una perfecta visión para los demás, pero no para la de él. Y lo que escucharon decir esto de Jesús, tiene que haberse soltado de risa. Porque cuando habla de paja se refiere a una partícula muy pequeñita, como un acerrín que le cae a uno en el ojo, un granulito de madera que le cae a uno en el ojo. Y cuando habla de viga, está hablando de esas maderas grandes que sirven como columnas o que se ponen en los techos. O sea que es algo curioso y jocoso, porque si usted tiene una viga en su ojo, usted no va a poder ver algo tan diminuto en el ojo de otra persona. O sea que Jesús está actuando de una manera sarcástica aquí. Y el problema con una persona juzgadora, despiadada y severa, es que no puede ver sus propias fallas. No las ve. Jesús está diciendo, ¿cómo tú puedes ver algo tan microscópico en el ojo de tu hermano y no tienes la capacidad de ver eso tan grande que está en los tuyos? Y así, mis hermanos, conocemos muchas personas. No es extraño que muchas personas actúen de esta manera. El problema con estas personas críticas y enjuiciadoras es que erróneamente están tan seguras de sí mismas, creen que tienen la completa razón y que su estándar es tan perfecto y así juzgan. Así juzgan. La imagen en la segunda pregunta que Jesús manifiesta es también sarcástica, Mateo 7:4. O cómo dirás a tu hermano, aquí está otra vez, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Vamos a asumir que esta es otra persona que quiere ayudar a alguien. Pero ¿cómo él va a poder ayudar a otra persona a sacarle la pajita, la serrín, la cosa tan diminuta?
Y no puede ver porque tiene sus ojos bloqueados por una viga tan inmensa. Eso es lo que está diciendo aquí. No hay nada de malo en tratar de ayudar a alguien que tiene algún sucio en su ojo, para hablar de acuerdo a lo que está diciendo Jesús. Pero eso no es lo que está prohibido aquí. Lo que el Señor nos está diciendo claramente es, si tú no puedes ver tus propias culpas, ¿cómo vas a pretender tratar de ayudar a otra persona? Y es interesante, porque cuando hay personas que han caído en ciertos pecados, estas personas se vuelven expertas en aconsejar a otras, precisamente que están en el mismo pecado, pero no para mortificar ese pecado o la carne, sino para seguir aplaudiendo tal vez eso que esa otra persona está haciendo. Conocemos gente así. Lo conocemos. Es interesante, vuelvo y repito esto, pero nosotros no estamos en la condición de ayudar a nadie mientras que fallemos a ver nuestros propios pecados. No podemos hacerlo. Yo conozco a alguien que hace mucho tiempo fumaba, mucho. Su hijo era un adolescente. El hijo empezó a fumar. Él le decía, no fumes. Pero ¿con qué autoridad le podía decir a su hijo si él mismo estaba fumando? Hoy en día han pasado varios años. El papá dejó de fumar y el hijo es un fumador empedernido. Si no vemos nuestras propias fallas, si no damos ejemplo, no podemos juzgar o no podemos ayudar a otros. Esa es la realidad. No estamos en esa condición si no actuamos y vemos nuestras fallas propias primero y después ayudar a los demás. Por eso el Señor continúa diciendo, Mateo 7:5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y la cuestión es que tendemos nosotros mismos, cada uno de nosotros tenemos la tendencia a maximizar las circunstancias de otras personas, los problemas, los pecados de otras personas y minimizamos las nuestras. Es una realidad. Siempre buscamos excusa. Las de las demás, si hay una acusación certera, pero las nuestras siempre tratamos de buscarle excusas, suavizarlas, de minimizarlas, de minimizarlas. Y Jesús utilizó un refrán en Lucas 4:23 donde dice, médico, cúrate a ti mismo. ¿Sabían que Jesús era el que había dicho eso? Primero tenemos que sanarnos nosotros mismos para poder querer aliviar a otros. La próxima vez que nosotros decidamos hablar con un hermano sobre su pecado, primeramente debemos ver el nuestro bien detenidamente. Gran parte del juicio actual es odio o venganza, disfrazados tras una máscara de piedad y preocupación. Yo recuerdo mucho las palabras de R.C. Sproul, que él decía, cuando alguien o un hermano venga y te diga, hermano, yo quiero decirte algo, una crítica, quiero llamarte la atención en amor. Él decía, huye. Porque eso viene con ese instinto de venganza disfrazado con máscara de piedad. Claro que no estoy generalizando, ¿no? No estoy generalizando. Trágicamente, cuando un cristiano juzga incorrectamente a un hermano, generalmente difunde este asunto. Lo hace público. Y hoy tenemos redes que eso traspasa el mundo, le da la vuelta en cuestión de segundos. Porque muchas veces cuando alguien juzga a alguien erróneamente, su mayor intención es difamarlo. Difamarlo. La persona con el tronco en el ojo no puede ver correctamente para lidiar con la paja en el ojo de su hermano. No puede. Por lógica no puede. Si lo tiene ahí no le va a dejar observar.
En otras palabras, una persona que actualmente es culpable de algún pecado grave o escandaloso no tiene por qué estar investigando el problema o las circunstancias que otra persona está o pudiera estar involucrada. Quiero decir, en el sentido de que quiere erigirse como si fuera un juez, como si fuera el verdugo, el condenador. No. Nuestro Señor declaró este principio en su confrontación con los escribas y fariseos acerca de una mujer sorprendida en adulterio. Él dijo, el que entre vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra, Juan 8:7. Y el Señor Jesucristo no está diciendo aquí que el que esté sin pecado tire la primera piedra. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es que aquel que está en un adulterio habitual, constante, no tire la primera piedra, precisamente cuando está juzgando un caso de adulterio. El Señor Jesucristo lo manifiesta aquí claramente. Por la gracia de Dios estamos aquí y hemos sido sacados del fango del pecado. Y la humildad conduce a la compasión y el deseo de ayudar sinceramente. Cuando tú saques la viga de tu ojo, verás mejor y serás más considerado para juzgar a los demás. Si nosotros entendemos esa obstrucción o ese fastidio o ese malestar que puede estar causando esa viga en cada uno de nuestros propios ojos, la quitamos. Después de haber sido aliviados de ese malestar, podremos ver con más compasión y con más atención y más misericordia la pajita que tiene la otra persona en su ojo. Pablo habla de este tema también, desde una perspectiva diferente cuando él escribe a los Gálatas, en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna ofensa, vosotros que sois espirituales, ustedes cristianos, hermanos, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándonos a vosotros mismos, para que no seáis también tentados. O sea que si usted va a ejercer el papel de juez, verdugo, de crítico, esos críticos pero severos, piense, actúe, si usted es espiritualmente, actúe de una manera espiritual, para que no sea que usted alguna vez esté en el banquillo de los acusados y sea tratado de igual manera. Y el gran peligro de la hipocresía es el pecado de autojustificarse. Porque cuando usted encuentra algo indebido en otras personas, hay una satisfacción personal de decir, yo no soy así. Yo no soy como esa persona. Usted se cree mejor. Usted se autojustifica. Usted cree que está en una mejor categoría que la otra persona que está siendo juzgada. Entonces viene en adición a ese pecado de juzgar injustamente, el pecado de la autojustificación. Se cree mejor, se cree mucho mejor que los demás. Y el pecado de la hipocresía nubla el juicio. En otras palabras, alguien puede estar juzgando el pecado de otros y hay algo que tiene que hacer primero. ¿Qué cosa? Analizarse a sí mismo antes de juzgar a otras personas y no a las demás personas. Mateo 7, 5 y 6 dice, ya terminando el Señor, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El Señor usa un término aquí que es figurado. Él habla de perros, de cerdos, de perlas. Y para poder entender esto tenemos que ir como al contexto, a lo que es la cultura en aquel tiempo. Los perros no eran mascotas como nosotros tenemos en nuestra casa, que son amorosos, que salen a recibirnos, que son bien lindos, que incluso duermen con los amos. No. Estos eran animales salvajes, estos eran animales callejeros, sucios, hambrientos, que andaban en búsqueda de qué devorar, de qué arrasar.
Eso lo hemos visto cuando el caso de Jezabel, que esos perros fueron y destrozaron a esta mujer. Perros callejeros, salvajes. Los cerdos no son esos animalitos de granja que están en el lodo, sino que estos cerdos eran no animales domesticados, sino que eran una especie de jabalíes, que eran unos animales salvajes, que estaban atentos a destrozar a aquel que extendiera la mano para darle algo. Entonces lo que Jesús está manifestando aquí es un ejemplo de que de pronto una persona que lleva unas perlas, se encuentra con este par de animales, cerdos, jabalíes y los perros salvajes, y él ve que se vienen hacia él en busca de alimento. Él tiene unas perlas muy valiosas y él las tira al piso para ver si ellos sacian su hambre. Pero estos animales, al coger una perla y morderla, ve que eso no es blandito, ni tampoco sacia su hambre, entonces van hacia el que las tiró y lo destrozan. Ese es el ejemplo que Jesús está diciendo aquí. ¿Y cómo podemos nosotros entender este texto? Tenemos que acudir a las personas que son más eruditas. Hay una persona que él es un erudito especialista del Nuevo Testamento que es reconocido internacionalmente, y él es D.A. Carson, y él dice lo siguiente: este lenguaje metafórico, Jesús está mandando a sus discípulos a no compartir las riquezas de la verdad espiritual con otras personas que son persistentemente crueles, perversas, irresponsables y que no aprecian nada. Al igual que las perlas no fueron apreciadas por los salvajes animales, sino que los enfureció y los hizo más peligrosos, de igual manera muchas de las riquezas de la revelación de Dios no son apreciadas por mucha gente. O sea que lo que está diciendo Carson en este texto es que hay muchas personas que esperamos nosotros conocer, que saben que tú eres cristiano, les predica el evangelio y lo único que hacen es burlarse, ridiculizan, hacen chistes de Jesús, hacen chistes de la Escritura. Son personas que están despreciando lo valioso, lo sagrado de la Escritura, de la realidad de Dios, de la palabra de Dios. Simplemente se burlan y no lo toman en cuenta, simplemente la desprecian. Y lo que hacen es atacar, como estos animales. Se van en contra de la persona. Entonces lo que está diciendo el Señor es: no gastes tu tiempo dándole ese evangelio tan valioso a gente que no lo aprecia, lo desprecian, lo pisotean, se burlan de él, no lo tienen en cuenta lo valioso que es. Eso está diciendo en otras palabras. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 15:14, dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y aquí cabe otra pregunta: ¿por qué Jesús termina diciendo esto? Él está hablando de no juzgar, pero ¿por qué termina diciendo esto? Voy a citar a D.A. Carson otra vez. Él dice: Jesús advierte acerca del peligro de los conversos. Los discípulos han sido exhortados a amar a los enemigos, capítulo 5, del 43 al 47, y a no juzgar, capítulo 7, versículo 1. Aquellos que han sido exhortados y que han sido tocados por las palabras del Señor, dice Carson, pudieran fallar en considerar lo que Jesús está argumentando y se conviertan en unos ingenuos sin discernimiento. Lo que le está diciendo, Jesús está expresando entonces el peligro de los conversos. O sea, no seas un juez de esos severos críticos, de esos que quieren tomar la posición de Dios, esos que quieren hacer un juicio basado en su propio criterio. No seas así, pero tampoco seas una persona falta de discernimiento. No seas una persona falta de un juicio moral. No te vayas de un extremo al otro. Es lo que está diciendo el Señor. En otras palabras, con lo que dice Carson. El hecho es que los cristianos no deben arrojar las perlas a los cerdos. Pero esto no significa que nosotros debamos ser orgullosos
o que debamos ser arrogantes o incluso vengativos con estas personas. De ninguna manera. Debemos tener en cuenta que afuera de lo que es los creyentes hay perros y cerdos. Y que si hacemos un análisis personal, la mayoría de nosotros en un tiempo fuimos así. Y no muchos se burlaban también del Evangelio. Así que en ese sentido nosotros debemos tener misericordia. Jesús lloró por Jerusalén. ¿Por qué lloró Jesús? Porque estas personas se negaron a creer en Él. Estas personas rechazaron a Cristo. Jesús lloró por ellos. Estos podrán entrar en la categoría de perros y cerdos, pero Jesús sintió lástima por ellos. Al final de cuentas, el trabajo es llevado a cabo por Dios en cada uno de estos cerdos y perros. La labor nuestra es manifestar amor, es manifestar misericordia, es expresar, así se burlen de nosotros, las verdades de Dios. Ese es nuestro trabajo. Los cristianos debemos aprender a tener discernimiento espiritual y un justo juicio. Pero de acuerdo a lo que hemos visto, también saber discernir cuándo tiramos las perlas o lo valioso a estos animales. Y finalmente, hay un gran peligro en aquella mentalidad crítica, enjuiciadora, en aquella mentalidad severa. Porque nosotros podemos ver acciones, podemos escuchar palabras, pero nosotros no podemos discernir las intenciones del corazón de las personas ni las motivaciones por lo que ellas están actuando. Tenemos que tener en cuenta que eso no nos corresponde a nosotros, eso es el trabajo de Dios. Tenemos que tener eso en cuenta. Solo Dios es el que juzga el corazón. Y si nosotros pudiéramos ver el corazón de las otras personas, definitivamente estuviéramos viendo un reflejo de lo que es nuestro propio corazón. El punto central entonces del Sermón del Monte es que Jesús dijo que tú debes superar la justicia de los escribas y los fariseos. Entonces no hay una razón para la autojustificación. Si nosotros tenemos una justicia, esa es una justicia que no es nuestra, que no nos pertenece. Si nosotros tenemos una justicia en este momento, es gracias a la justicia de Cristo que ha sido imputada a cada uno de nosotros. Esa justicia por la cual nosotros estamos presentes delante de Dios. Una justicia la cual recibimos después de que nuestros pecados fueron castigados, nuestra culpa fue castigada recibiendo la ira de Dios en la cruz, en el cuerpo de Cristo. Así que esa vida perfecta que Cristo llevó en la tierra es esa vida que Él nos da a nosotros, que nosotros no podemos vivir, y lo que nos hace justos delante de Dios. Así que cuando nosotros juzguemos a alguien, y que como lo vimos en un comienzo, sí es legal juzgar con justo juicio, no en las apariencias, tenemos que tener en cuenta que no somos más justos que los que estamos juzgando. Que si tenemos una justicia y estamos parados en el lugar que pudiéramos estar ahora, es gracias a la bondad y misericordia de Cristo. Esa justicia que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. Quisiera que cada uno de nosotros inclináramos nuestro rostro y reconociéramos delante del Señor que esta es una situación por la cual yo creo todos de una forma u otra nos hemos visto involucrados. Y debemos orar a Dios para que su favor y su gracia nos ayude a ver en nosotros mismos
esa viga que pudiéramos tener para poder observar la paja de nuestros hermanos. Oramos.